Bien, podrían ser otros los temas que deberíamos abordar esta mañana, pero lamentablemente el presidente insiste en inmiscuirse en un asunto de privados tras la asociación entre el Grupo del Comercio y EPENSA, ¿no? Además, en medio está la campaña de la República, ¿no? Y bueno, el presidente aparentemente ha tomado partido por uno de los grupos. Luis Iberico, Sergio Tejada están con nosotros para hablar sobre este y otros temas, ¿no? Porque también hay otros temas, no debemos solamente basarnos en este, pero Lucho, tú que además has ejercido el periodismo por mucho tiempo, ¿por qué crees que el presidente toma partido por uno de los grupos? Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estás? En primer lugar, creo que si bien este es un tema que nace por un conflicto entre privados, también tiene una proyección hacia otros temas muy importantes, como es el tema de la libertad de información. Claro, cuando el presidente toca el tema. Pero pues, no necesariamente. Es más, yo creo que no fue acertado el presidente en involucrarse tomando una posición rígida en este tema, porque creo que un tema tan trascendental como la libertad de información en una sociedad, en un país, debe discutirse en diferentes foros, pero es muy peligroso cuando esto entra a los foros del gobierno o cuando entra inclusive al foro congresal vía un proyecto de ley. Entonces ahí sí estamos hablando de leyes de prensa y la discusión se puede enturbiar. Pero de qué hay que discutir, porque creo que el tema de la libertad de información en este caso hay que mirarlo desde una perspectiva. Y la perspectiva es, desde mi punto de vista, ¿quién es el titular de la libertad de información? Es decir, ¿quién es el principal beneficiario, a quién estamos protegiendo y defendiendo con la libertad de información? al lector, al ciudadano. Al ciudadano, Claro. a la persona, al individuo. El titular de la libertad de información es el individuo. Y el individuo merece una información libre, una información veraz y una información plural. Y aquí viene la discusión. ¿Cómo entendemos la información plural en el caso de la prensa escrita? Que no es el caso de la televisión, es cierto. Que no es el caso de la radio, es cierto. Pero ahí tenemos que abrir un debate que ya se está dando, además, en foros como la propia Sociedad Interamericana de Prensa, en foros como IPIS. La sociedad en su conjunto está discutiendo. Bueno, pues discutamos, pero no nos aceleremos a meter un proyecto de ley cuando de por medio ya hay un debate planteado entre privados, como bien se ha señalado, y cuando esto ha polarizado políticamente además, ¿no? Porque ahora el debate entre privados se ha vuelto un debate entre oficialismo y oposición. Entonces ya estamos perturbando algo que sí merece, con mucha sensatez, con mucho escrúpulo, que se discuta. Me parece bien que todos opinen. Mario Vargas Llosa ha opinado, hasta el presidente podría opinar, pero cuando el presidente dice ahorita no es ilegal, ya se ha tomado como un anuncio de que va a entrar de repente un proyecto de ley. Y las leyes de prensa son muy riesgosas. El presidente Ollanta Humala hizo una pregunta pública, ¿no? ¿Quién es realmente la amenaza a la libertad de prensa? ¿Yo o el Grupo del Comercio? Claramente, pues, él ya tiene la respuesta o está induciendo a una respuesta. ¿Usted piensa, igual que el presidente, que la amenaza es el Grupo del Comercio? Bueno, buenos días. Sin hablar de nombres, la amenaza a la libertad de expresión viene cuando un gobierno trata de controlar la línea editorial, como pasó en los años 90, o cuando un grupo económico trata de concentrar el mayor porcentaje de medios. Creo que hay un riesgo público y hay un riesgo privado de limitar la libertad de expresión, como lo ha dicho el cronista Iberico, cuando se corta el pluralismo. Entonces, ese sí es un asunto de interés público. No creo que la acción de amparo entre dos privados sea un asunto de interés del Ejecutivo o del Legislativo. Es un tema que se tendrá que resolver en la vía judicial. Pero lo que está detrás es hasta qué punto se puede limitar esa pluralidad de posiciones en una sociedad que está avanzando en términos institucionales y democráticos. De acuerdo, pero el presidente insiste, es decir, el presidente les ha vuelto a pedir ahora desde Cañete con mucho calor a que ustedes presenten otra vez un proyecto y que sigan debatiendo el tema. Lo acabo de escuchar y él ha dicho que no es prioridad del gobierno, que no va a presentar una ley desde el Ejecutivo, pero que se debate en el Congreso. Y en el Congreso no solamente se debate cuando hay ley de por medio, el Congreso puede organizar foros, organizar conversatorios, claro, puede pero él no tratarlo se está en refiriendo a un comisiones. foro, no se está refiriendo a que
haya un proyecto. Gana Perú va a presentar un proyecto de ley de control de prensa escrita. No lo hemos conversado. Creo que es un tema que no se puede presentar de la noche a la mañana, que requiere un amplio debate y ese es el debate que tiene que darse. Hay ley de radio y televisión, no hay ley de prensa escrita. Entonces, hay algunos asuntos que definitivamente se tienen que discutir y creo que el espacio adecuado es el Congreso de la República, así como la sociedad en su conjunto. En todo caso, reformulo mi pregunta inicial. ¿Cree usted que hay una concentración de medios y que esta es una amenaza? Ah, sin duda. Sí, lo creo. ¿Estaría de acuerdo entonces en regular la ley para evitar una supuesta concentración de medios? Creo que en un determinado momento hay que regular, sin duda. Ahorita no. Todo está regulado. en la Ahorita no. sociedad. Ahorita no. Ahorita no. Hay superintendencias de valores, superintendencia de banca, superintendencia de fiscalización laboral. Digamos, la sociedad de mercado se regula también Debería mediante haber una esas superintendencia de instituciones. medios de comunicación. No entonces. lo creo, pero sí tienen que haber reglas claras, ¿no? Lucho, a ver, yo apelo a tu experiencia, además vasta y reconocida como periodista. No estás tomando en cuenta pues al grupo EPENSA, es decir, acá se ha tomado en cuenta una acción del grupo La República que quería controlar, incluso editorialmente, los medios de EPENSA. Así es. La asociación que han tenido el comercio y EPENSA, más bien le deja a EPENSA, se ha creado además un grupo y están los Agois de por medio, no son, digamos, son personas con amplia trayectoria en el tema periodístico, son ellos quienes controlan la línea. Entonces tenemos 3 grupos, en este caso, que controlan editorialmente medios, y más bien si prosperaba la petición de MOME o la compra de MOME, iban a ser 2 los medios. Entonces, hay un trasfondo aquí entre político, mercantilista, económico y hasta en algunos casos personales que han llevado a este sacudón y el presidente está en el medio. ¿Tú qué piensas? A ver. Mira, siempre está esa Delgada línea línea. delgada, ¿no? Porosa, complicada, entre la parte empresarial y la parte de los derechos a la información, a la expresión. El a la presidente prensa, se ha metido, ¿no? pues, en un tema Y, empresarial. claro, se ha metido en un problema donde quizás pudo haber tenido sus opiniones respetables, pero por la forma en que habló se intuyó, y ahora insiste, como bien lo ha señalado, en que esto debe debatirse en el Congreso, y en el Congreso obviamente te deja la puerta abierta a que entre por ahí un proyecto de ley, Entonces ahí está, creo yo, Pero yo me la refería innecesaria intervención. Yo me refería más para Sí. agregar más elementos de análisis. Acá está el tema de cómo piensas tú. Es decir, Sí, está encantado. claro que MOME piensa como el presidente y a ti te gusta más leer La República que el comercio. Y Pero yo no me meto en ese y el tema correo si es y La el República o comercio es el son comercio, ahora un la poco verdad. criticones, entonces eso parece que les está molestando a los del gobierno. No. Mira, yo coincido contigo en que era obvio que la línea editorial más cercana era entre el comercio y el Grupo Agois, es cierto. Es cierto también que han encontrado una fórmula interesante para que el Grupo Agois siga siendo el propietario de los contenidos. Pero cuando se trata de un tema tan trascendental como es la libertad de información, que repito, es un derecho del ciudadano a ser informado de una manera amplia y plural, yo no pienso solamente en el hoy ni en el mañana, yo pienso en el pasado mañana. Y sí me preocupa que de todas maneras un grupo maneje la parte comercial, porque finalmente de la parte Pero a comercial ver, ¿qué es lo se que te deriva el tema preocupa de los contenidos. exactamente? Porque si no estás hablando con el presidente, ahorita no te preocupa, pero pasado mañana te va a preocupar. O sea, ¿qué es lo que exactamente Poniendo a ti algo te en claro, preocupa? ¿no? Yo no creo que haya que meter una ley de prensa. No, por eso, pero Es un ¿qué tema te que me preocupa? parece A ver. bueno que se debata por la vía judicial y eventualmente puede entrar hasta en el Tribunal Constitucional y hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se vea si el precepto constitucional que habla de no a los monopolios, de los hay medios un de comunicación, monopolio. por eso, que Por se eso, determine pues. en una discusión donde creo yo no es prudente que entre el Parlamento a través de un proyecto de ley. A ver. No, porque yo soy del principio de que la mejor ley de prensa es la que no existe. A ver, ¿no? congresista Tejada quiere hablar. A ver. No, en primer lugar, aquí no se trata de si estamos a favor de la República o del comercio. Creo que cometemos un error si personalizamos tanto el tema, porque ahí sí hay una acción de Pero fue amparo en la República en donde no realidad tenemos y el nada que presidente quien hacer. personalizó esta situación. No, el presidente responde a una pregunta que le hace una periodista a propósito de las declaraciones de Mario Vargas Llosa el día anterior.
Mario Pero Vargas todo es Llosa... parte de una campaña. Pues. Bueno, pero Mario Vargas Llosa declara y evidentemente es noticia y pone el tema en la agenda y por eso se responde. Pero Sí ¿no le existe una pareció preocupación. desafortunado el adjetivo que utilizó el presidente? Es decir, hay formas de responder, ¿verdad? Bueno, cada uno tendrá sus preferencias, pero lo concreto es que hay una preocupación al Que respecto. ahí está el punto, y en eso quería insistir contigo, Sergio, porque el punto está en que, en efecto, cada uno tiene sus preferencias Así y el es. presidente ha mostrado las suyas. Y el Y presidente no por un grupo económico, sino por una situación de pluralidad. Por un grupo económico, porque No, ha no. leído exactamente toda la monserja que está la República lanzando desde hace meses. Concentración de medios. Claro. No, pero no es así, no es así. Yo ¿A te lo quién le digo. da la entrevista a Nadine Heredia? A la República. Y en una Pero entrevista posiblemente, bien, si la así, República ¿no? hubiera comprado, la gente estaría Bien preocupada por la suave- concentración por el lado de la suavecita, ¿no? República. Bien ¿no? Pulicherry, ¿no? No es así, no es así. Como te digo, si es que la República hubiera comprado todos estos medios y hubiera cambiado la línea editorial, posiblemente estaría discutiendo ahora la concentración en manos del Grupo ¿Y La hubiera República. cambiado la línea editorial? Eso- ¿De qué? ¿De Claro, quién? si es que la República hubiera ¿En contra del cambiado la presidente? línea editorial de De Correo, del ahora Grupo de sería- Prensa. Ok. ¿no? El Grupo de Nadie Prensa. estaría protestando. No, yo ¿O creo sí? que- ¿O yo creo que tú estarías posiblemente protestando sí. también contra Momio? A ver, para empezar, no estoy protestando, digamos, estoy planteando una O preocupación. criticando, digamos, pero ¿no? sí nos preocuparía, porque aquí lo más ideal para la democracia es que haya múltiples posiciones y que el ciudadano, que es al final que tiene que beneficiarse de esta libertad de expresión, de información, vea un abanico de posiciones y no unas cuantas, ¿no? Y el artículo 61 de la Constitución Pero no hay más sí porque no habla quieren de invertir. monopolio, de Exactamente. acaparamiento. Porque, mira, te otras figuras repito, que son riesgosas, y ¿no? Lucho No, me acaba de dar cuidado razón. con el tema de la inversión, No. porque también hay que reconocer que es muy difícil invertir en un medio escrito Y cuando, tú lo sabes cuando un bien, grupo además. económico concentra, por ejemplo, el 70% de Pero la por eso publicidad que te o digo, el pues, 80%. Esa es la en lo que se dificultad, refiere a esa es la complicación, pensamiento, ¿no? en lo que se refiere a pensamiento tenemos el comercio, Pensa y la República. Si hubiera prosperado lo de la República, eran el comercio y la República. Entonces, ¿de qué pluralidad estamos hablando? No, por eso, yo estoy señalando que en ambos casos habría un riesgo, por eso no hay que entrar en la acción de amparo en sí, que eso se resuelve en el ámbito judicial, Pero ya. sino al tema de fondo, ¿no? Sí hay una preocupación, sin duda. Mira, ¿cuándo hay competencia perfecta en una sociedad? Cuando el número de actores es tal que ninguna tiene posición de dominio. Pero si el número de actores es tan reducida, no solamente el comercio, sino otros grupos también tienen posición de dominio. Hay que ampliar el Pero eso, el abanico, ¿quién lo ¿no? determina? El mercado, porque, claro, una ley de prensa, Sergio Tejada no la descarta, ahorita no, dice que probablemente después. Después. Pero No, yo digo que no. tú Pero dices hay La que no, ley- mejor ley de definitivamente. prensa es la que no existe. Pero hay ley de radio y Hay un televisión, mandato ¿no? constitucional y yo creo que lo más prudente es que eso lo interpreten un poder ajeno en este momento a lo que es el Congreso de la República, donde hay una fuerte carga política, obviamente, o el Poder Ejecutivo. Que se vaya a este problema entre privados por la vía judicial y a partir de ahí que se saquen las conclusiones y las decisiones para ver si se está o no aplicando el precepto constitucional que hablamos. Mi impresión es que hay una concentración. No sé si llamarla una grave amenaza, como lo tituló don Mario Vargas Llosa, con todo el respeto que obviamente nos merece, pero sí yo hablaría de un riesgo. Por eso yo te repito, yo no pienso en el hoy ni en el mañana, sino en el pasado mañana. ¿Qué podría suceder más adelante? Ahí está el riesgo. Ahora, ¿dónde está la dificultad? Que no puedes impedir pues que el Grupo del Comercio compre o que el Grupo de la República pretenda comprar medios de comunicación. En ese sentido, ahí está la delgada línea entre la parte empresarial Claro. y la parte constitucional y de derechos fundamentales, como es el derecho Y la a que parte el ciudadano se política informe de también, manera plural. la parte política, Y porque hay línea editorial, pues. Claro, y tampoco hay que confundir porque la ley de radio y televisión se debe a que A un el espectro, uso, claro. exacto, Es del limitado del espectro que hace la radio y la televisión. En cambio, el papel está ahí, pues, Así es. ¿no? Tú puedes imprimir los periódicos que quieras. Bueno, Bueno, en teoría. justamente en uno de los periódicos Pero en déjame cuestión... de cosas, abrir un periódico frente a un monstruo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y en la parte comercial te pueden asfixar. O sea, Claro, ahí no es tan donde sencillo entra la como posición de dominio. este es el Estado, este es el espectro de la televisión, está bien. Pero en la prensa escrita hay otro factor, pues, ¿no? Es el factor comercial, el factor económico, que te hace muy difícil, no imposible. Habría que hacer una inversión multimillonaria en este momento para poder sacar un medio de comunicación que tenga la suficiente fuerza, el suficiente respaldo, como para enfrentar una competencia tan dura Ya. como es la del tener pues un alto porcentaje de la Para- comunicación, como lo acaba de señalar el economista Fernández Vaca Sí, de la Universidad del pero Pacífico. para no centrarnos, Muy no difícil meterse ahí. monopolizar y hacer una concentración del tema, el siguiente tema tiene que ver con la señora Nadine Heredia, que inevitablemente es parte de la agenda, y justamente en uno de los medios en cuestión
ayer aparece pues una entrevista bien, ¿no? Bien Amigable. bonita, ¿no? Bien bonita, una entrevista en la que ella dice que la vida Tenía que ser partidaria fea, no podrá mezclarse con su rol de primera dama. ¿Cómo será eso posible? Si la vemos en todas las actividades que el Estado, los ministerios, sus ministros en algunos casos llevan adelante y ella es la que lidera esas actividades. ¿Cómo no mezclar, congresista Tejada? Bueno, como se ha hecho siempre, ¿no? El expresidente García era presidente de su partido, Alejandro Toledo era presidente de su partido, Ollanta hasta hace unos días era presidente del partido y en ningún momento nadie cuestionó que se mezclaran las actividades como presidente con las actividades como presidente del partido. No, en este caso es que ahora es la esposa la que asume esa presidencia. Bueno, Que pero no no hay- tiene ninguna función tampoco dentro No, del pues, gobierno, No ¿no? tiene función, no es funcionaria pública, No. va a ejercer evidentemente funciones del partido cuando esté en el partido o esté en actividades partidarias y la función de primera dama cuando acompañe a su esposo, al presidente en actividades oficiales. Creo que no hay ningún tipo de incompatibilidad. Muchas personas que estamos en el Congreso tenemos cargos políticos y no los mezclamos o vemos el espacio donde podemos ejercer estos cargos políticos. Así ha sido siempre. Las personas que van a representar al Congreso de la República son miembros de partidos políticos, generalmente altos dirigentes que tienen además cargos políticos, es natural. Ahora, ella habla se refirió a Alan García, porque parece pues ya que se hablaran entre candidatos, ¿no? Ella Pero se ella no es refiere... candidata. Ahorita no. No, ahorita no. Ahora, ella se refiere a que Alan García pues prácticamente lo que tiene una angurria de poder, no lo dice ella, pero lo deja entrever, y que él quiere la reelección vitalicia, ¿no? Que ya fue presidente 2 veces, que ya deje espacio. ¿Usted qué opina? Bueno, lo ha dicho Gastón Acurio también, ¿no? Pero al margen de eso, ¿quién inventa esta figura de la reelección conyugal que fue absolutamente falsa? Fue el propio García Pérez, ¿no? Creo que ha sido bastante descortés con la primera dama, ha buscado ofenderla cada que ha tenido la oportunidad y más bien la primera dama ha evitado responderle, ¿no? Lo que ha señalado es que no sabía que hablaba con un candidato porque él ha dicho que lo quieren inhabilitar para el 2016 y que bueno, en buena hora que ya lo Además dice diga. que usted es el operador. Sí, pero no es así, no es así. Y que ella no va a postular, además. Ya lo ha dicho varias veces, es increíble que se le siga preguntando cada que responde a la prensa, ¿no? ¿Hay o no hay, Luis Iberico, un poder paralelo? Porque ella dice, no existe acá un poder paralelo, hay un equipo de gobierno. No podemos dudar de la enorme presencia política que tiene Nadine Heredia, ¿no? No podemos dudar que es una de las mejores operadoras políticas que tiene en este momento el gobierno. No podemos dudar que podría ser la mejor candidata para el Partido Nacionalista, porque hasta el perfil que se le ve en las encuestas es de bastante aceptación. Y todo eso te genera pues un problema a la hora que se le nombra presidenta del partido. Es cierto, Ollanta también era el presidente del partido, pero sin pretender ofender al señor presidente de la República, creo que Nadine Heredia es una operadora muy fuerte y darle la presidencia en un momento electoral no sé si ha sido la decisión más afortunada. Ilegal no es, otra vez, ahorita no es ilegal. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo, mira, que este tema hay que zanjarlo y ahí sí tendría que intervenir, me parece, el Congreso de la República. Démosle un marco legal a la figura de la primera dama de la nación, o en caso de que haya un presidente, una presidenta, no sé, el primer varón de la nación o lo que fuere, porque a pesar de que eso no existe en el papel, no existe en la ley, no existe como función pública, está ahí. Y es una tradición en el Perú que el cónyuge o la cónyuge del presidente asuma funciones sin asumir la responsabilidad de un funcionario. Y esas funciones cuestan. Y tiene que Cuestan responder por esas millones. funciones. Y por lo tanto creo yo que habría que darle un marco jurídico, habría que establecer legalmente la figura de la, entre comillas, primera dama o darle el nombre más adecuado. Porque, te repito, no descartemos que mañana una mujer sea presidente de la República, o como en el caso de Fujimori, que llegó a ser primera dama a su hija, pero existiendo esa figura, creo que lo mejor y lo más saludable va a ser establecer legalmente qué función es esa, cuáles son sus atribuciones, hasta dónde puede llegar y, muy importante, cuáles son sus responsabilidades. Bien, muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Muchas Son gracias. las 7:40.